o estas lecturas que estamos haciendo pues son muy interesantes, ¿no? O sea, sí nos está dando a conocer ciertos detalles que a lo mejor pues podríamos ignorar, ¿no? Entonces, la historia pues es larga y puede ser revoltosa y puede tener también muchas versiones, ¿no? Dependiendo también quién la cuente y cómo la cuenten. Entonces, pues, ahí tenemos, ¿no? Y esto es lo que nos puede enriquecer, ¿no? O sea, leer, dar nuestras aportaciones, los comentarios que hagamos, lo que sabe Luis, lo que sabe Leslie, Ana María, o sea, ir complementando lo que sabemos entre todos para ir también formando un criterio más amplio de lo que conocemos, ¿no? O sea, como les decía, o sea, muchos, o por ejemplo a mí cuando me tocó estudiar la educación, tanto cuando me tocó en Pueri y la licenciatura, yo nunca supe de esto, ¿no? De esta parte. Por ejemplo, en los libros de texto sí te hablan de esta época, pero más que nada enfocado a cómo era la organización política entre los liberales, los conservadores, pero sobre todo como más enfocado a esto, ¿no? De la política, las decisiones que tienen que tomar, bla, bla, bla. Pero nunca meten esta parte de la educación. Entonces uno puede llegar a creer que no importaba o que no había, porque sabemos que sí había. Muchos de nuestros gobernadores o los del gobierno de ese tiempo estaban estudiados. Muchos no aquí en México, muchos fueron estudiando a otros países, pero sabíamos que había una educación, ¿no? Que la recibían sobre todo los ricos, no los pobres, ¿no? O sea, el pueblo indígena pues no recibía este tipo de educación y lo que se quería aquí hacer era ya educar al pueblo, educar a los indígenas por esta parte, ¿no? Entonces, nos va a dar mucho de qué hablar este libro. Bueno, aquí seguimos con el Estado y religión. Aquí vienen unos datos que son tomados del INEGI. Nos menciona que en el 2020 alrededor del 77% de la población mexicana se denomina. Perdón, maestra, la imagen que puso aquí no se ve bien. ¿No se ve? La verde, está demasiado extendida y no se alcanza a ver. Sí, ¿saben qué? La regué porque le puse el colorcito como muy... Ah, no, no, es el tamaño, maestra, el color está ¿Tamaño? perfecto. Es el Sí, zoom, quitarle el zoom. zoom, exacto. Zoom, zoom. Ahí está. Zoom. Es que, bueno, ahorita lo Ya. regreso. Voy a leer el rosita. ¿Sí lo ven? Sí. Y ahorita voy a ver cómo le muevo para que se vea bien el verdecito. Nos menciona aquí pues que el 77.7% de la población se denomina católica, lo cual representa cerca del 97.9 millones de mexicanos. Durante el mismo año, 10.2 millones de mexicanos aproximadamente, que es el 8.1% de la población total, no profesaba religión alguna. Entonces, todavía hay muchas personas, todavía hay gente católica. Aquí yo creo que la diferencia es qué tan católicos son. Sería como medirle, ¿no? O sea, por ejemplo, yo les voy a decir, yo fui educada católicamente, me considero no 100% católica porque no sigo realmente las reglas de la iglesia, ¿no? A su totalidad, no, la verdad. Pues no estoy casada a la iglesia, tampoco es como mi super idea casarme a la iglesia. Ay, maestra, Hereje. qué Ajá, bárbaro, vive en pecado, maestra. claro, no voy a Yo estoy misa. yo estoy como usted. A mí cuando me dicen es católico, la verdad no, porque no cumplo con los lineamientos del catolicismo, la verdad. O sea, sí estoy casado a la iglesia, tengo los sacramentos, pero pues ya de grande empiezas a estudiar y aprender y entender y dices, la religión es como una prisión, ¿no? Que no permite Sí. que las personas sepan más allá de, y hay mucha gente que lo continúa haciendo. Ujú. Somos Respetable, pues. católicos, es que somos católicos, comodinos y fiesteros. O sea, Ándale, nos yo descanso casamos, también en Semana no, Santa y me gusta. nos casamos por la fiesta, bautizamos por la Claro. fiesta, hacemos la primera comunión por la fiesta, todo es por la fiesta. Oye, por el plato de birria. Ah, Ay, ok. La lo comida regalo. gratis, los Sí, regalos, exacto. sí, 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 la verdad es como mucha conveniencia, ¿no? Y a la iglesia también le conviene, estamos de acuerdo. O sea, que Sí, todavía claro. tengamos estos sacramentos, hasta te cobran mucho. O sea, yo Maestra, el costo es altísimo ahorita.
Sí. por una boda, por un bautizo. Si lo quiere individual, peor tantito. Ujú. Sube el costo, se eleva. Y dependiendo del templo también, ¿eh? Por Ah, ejemplo, la claro. catedral, imagínense cuánto nos saldrá Nada una. más para el Canelo, la catedral. Y le cerraron y todo. Luego está Tú el estás, Ana, tú expiatorio. estás. Claro, así debe de ser, Luisito. Oye, que El los expiatorio traslados de también los sale muy cara documentos, las la misa. administraciones. No, 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 es que está tremendo. Yo, me casé hace muchos años en el Sagrario Metropolitano. Un brinquito y me iba a catedral. Yo Pero me en ese casé aquí en tiempo, la... mandé, No, no, sí, continúa, por en favor. ese tiempo no era tan costoso. Yo creo, yo no la pagué, pero en ese tiempo yo creo que no era tan costoso irse a la iglesia allá a un lado de catedral, pero ahorita sí está demasiado alto el costo. Sí, claro. Claro, pero en el expiatorio también te cobran un buen dinerito, entonces Billetote, sí. la iglesia pues también tiene su conveniencia, ¿no? O sea, de Pero repente, cásese, maestra, para ir a la boda. Y ay, para ir por el plato de birria. a ver si O me lo que dé, está bien. Es bienvenido todo para no desayunar y comer mucho, cenar mucho. A mí también por eso me Disfrutar. encanta ir a las fiestas para gorrear. Corra, no hay quien corra, dicen. Sí, sí, la verdad. Así es. Entonces, bueno, pues ahí vemos que todavía sigue existiendo mucha gente católica, pero aquí lo que les digo, o sea, aquí es más bien como medir qué tan católico eres, porque ya creo que no hay tanta gente tan arraigada y tan persinada como pues hace años, ¿no? O sea, cállate la boca de andar ahí con el novio a las altas horas de la noche, el buen comportamiento, todas esas cosas, ¿no? Que ahorita hoy en día, ay, pues, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? Dice, Ya, no serás a la mujer de tu prójimo, ¿y por qué no? sí, no, o sea, por eso. Ay, Luis, te pasas, ¿eh? Qué bárbaro. Entonces, bueno, pues, así estamos ahorita. Como, de cierta manera, sí podríamos mencionar que también somos una sociedad, como dice, ¿no? Como muy convenenciera y como, de cierta manera, doble moral, hasta cierto punto. Yo lo consideraría. Entonces, porque pues, por ejemplo, yo veo, De ¿no? acuerdo, maestra. A mi abuelita, ya casi de 80 90 años, que es muy católica y lo que tú digas, pero como mete chismes, como muerde a otras personas, entonces donde, por ejemplo, a mí eso no me encantaba, pues, y luego también me acuerdo que cuando iba a misa, lo que más me chocaba era que, por ejemplo, el mismo padre siempre decía que Dios te iba a castigar y Dios esto y lo otro, entonces era a mí como que muchas cosas que no me concordaba. Por ejemplo, cuando me tocó ahora ser como de cierta manera catequista en el colegio, sí me gustaba la manera en lo que lo hacían las madres, porque aparte era, por ejemplo, el libro era de valores, 100% valores, de hablar del amor, de la honestidad, de esto, ¿no? Que lo llevaban como de cierta manera guiado por Dios, ¿no? Pero lo que era la congregación a mí me gustaba mucho, o sea, las madres tampoco eran tan persinadas, o sea, eran como un poquito de cierta manera más liberales, o sea, siento que no nos juzgaban mucho, eran muy alegres, muy, pues sí, fiesta para todo, sí, se sacaban un buen dinerito, ¿no? Por ejemplo, el mes de las misiones se sacó mucho dinero y había una maestra que, por ejemplo, nos decía, ¿ustedes creen realmente que todo ese dinero se va a misiones? Dice, no, ellas se quedan con cierto dinerito y viven muy cómodamente, o sea, la casa de donde viven, pues es una buena casa, traen buenas camionetas, o sea, ellas, eso sí, no les falta nada. Entonces, y de ahí viene, ¿no? La doble moral, la doble conveniencia. Me acuerdo también que había un padre que iba, se llama Padre Fito, y a él lo pueden encontrar en YouTube, tiene su canal de YouTube y tiene su canal o su hora, creo que en Radio María también tiene su programa. Es un padre muy alivianado, muy buena onda, ¿no? Y él llegaba con su moto, Harley Davidson, o sea, llegaba con su moto y él mismo decía, yo vivo en pecado porque ese tipo de cosas yo no las debo de tener, pero pues mi gusto es. Entonces, ¿de dónde sacó él también el dinero? O sea, no son motos baratas, ¿saben? Son motos caras. Y así podemos encontrar
muchas cosas y si le escarbamos a la iglesia, pero tanto a la iglesia como a la política. Entonces, todo el mundo tiene cola que le pisen y desde ahí por eso somos como somos, ¿no? O sea, realmente somos una sociedad de repente muy moralista, ¿no? Y de repente también muy doble moral. Entonces, pues así es nuestra sociedad, ¿no? Así también la iglesia es el ejemplo que nos llega a poner. Entonces, pues uno que quiere seguir el ejemplo, pues seguimos eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el verdecito, no sé si se logran ver aquí, ella lo que tapa, no sé si nada más es aquí conmigo, ahí está ya. Dice, la religión brinda un ejemplo instructivo sobre la manera en la que los contextos culturales interiorizan nuestras mentes de diversas maneras, a través de la socialización, procesos atencionales y procesos emocionales, o sea, lo que les comentaba, o sea, sigue siendo parte importante de nuestra cultura. Y como les decía, o sea, ellos de cierta manera son muy morales para unas cosas y de otras, y a veces no, o sea, cuando les conviene. Y pues la sociedad termina haciendo lo mismo, ¿no? Pues, ay, el padre también se echa sus vinitos o esto. Entonces, pues desde ahí, ¿no? Se supone que ellos, por ejemplo, deben de vivir en la austeridad y no lo hacen, muchos no lo hacen. El otra vez iba por Andares y hay un restaurante, bueno, pues ahí todos los restaurantes son muy caros de Andares. Y en uno de los restaurantes había un montón de padres, un montón. Y acá, o sea, comiendo finamente, entonces, donde dices, ¿qué onda, No, no? maestra, pues desde estar ya no nada más en Andares, ya era finamente, Ajá. Entonces, ¿verdad? ¿por qué no se van a los taquitos? Entonces, pues ellos solos, ¿no? Y pues uno también ya los ve y dice, ay, pues así son y que no pasa nada, uno también lo hace y es por eso que estamos como estamos. Entonces, bueno, pues aquí pues vemos que todavía hay cierta injerencia, pero como más social, más hacia lo moral ya, ¿no? En algunas cuestiones la iglesia, pero ya no mete tanta mano. Pueden opinar y podrán decir lo que quieran, pero ya no es como antes, ¿no? Que realmente se hacía lo que la iglesia o se respetaba lo que la iglesia decía, ¿no? Era prácticamente ley. Entonces, bueno, pues aquí vemos que nosotros somos un estado laico, se asegura pues que haya también esta parcialidad, que la iglesia puede opinar, pero pues puede opinar y hasta ahí, ¿no? O sea, no se va a meter. Entonces el gobierno igual tiene que exigir esta postura respetuosa y abierta al diálogo con la iglesia, la cual, repetimos, no tiene por qué intervenir en los asuntos del gobierno. Entonces, pues aquí nos damos cuenta, ¿no? De cómo ha ido cambiando la historia y por qué también alguna de las razones de las cuales ya no convino que la iglesia pues metiera tanta mano a los asuntos de gobierno. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre los pueblos indígenas. Sabemos que pues hoy en día ya no hay tantos. La otra vez, por ejemplo, les daba este tema a los niños de la primaria y veíamos, ¿no? El mapa de donde hay más pueblos indígenas. Y, por ejemplo, aquí en Jalisco nada más es una partecita muy pequeña donde hay pueblos indígenas. Ya no es en todo el estado. Y antes, pues, había como un poquito más, ¿no? Y también nos mencionaba en el video que hay muchas lenguas que poco a poco se está quedando sin habitantes y pues eso están como en amenaza, ¿no? De ya no existir. Entonces, bueno, pues aquí en la información dada dice, en México existen 23.2 millones de personas de tres y más que se identifican como indígenas, lo que equivale al 19.4% de la población total de ese rango de edad. De las lenguas indígenas que se hablan de forma predominante en más de una entidad federativa, destacan el náhuatl, que es como que de los más importantes también en México, que se habla en 15 estados, seguido por el maya, que predomina en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y el huichol en Jalisco y Zacatecas, y el mayo en Sinaloa y Sonora. Entonces, fíjense, o sea, no son todos nuestros estados, ¿se fijan? Poco a poco se va a ir reduciendo, pero aquí lo que queremos saber es, o lo que nos damos cuenta, que obviamente estos grupos que son como los más
de cierta manera son más afectados, ¿no? Dentro de la educación y que existe un gran nivel de alfabetismo con estas personas. Aquí, por ejemplo, en esta tabla nos muestra que hay pues más analfabetas en la población indígena que en los que no son indígenas, ¿no? O sea, aquí nos mencionan no hablantes de la lengua indígena. Entonces existe más, obviamente más tasa de población que es, pues, y es obvio, ¿no? Las razones son obvias, viven en lugares muy lejanos, no hay internet, no hay agua, o sea, no cuentan con servicios, los servicios básicos, pues mucho menos van a contar con la educación, o nosotros mismos aquí nos damos cuenta, ¿no? En cada esquina, donde vemos ciertas personas también con rasgo indígena que están vendiendo, no sé, verdura, frutas, cositas así, y que pues ahí están, ¿no? Y ahí tienen a los niños y no van a la escuela, ni mucho menos. Entonces, pues, esto hace pues que al final pues somos una población, ¿no? Y en general pues afecta a lo que es el país porque pues seguimos teniendo ciertos puntos ahí en lo que es el alfabetismo. Entonces, aquí, por ejemplo, nos menciona que en México la población de 15 años y más hablantes de la lengua indígena se registró un nivel de escolaridad promedio. O sea, por ejemplo, lo máximo que las personas llegan a estudiar dentro de la población indígena es nada más la primaria. Y a las personas que no son hablantes de la lengua indígena, se reportó un nivel de 10 grados de escolaridad. También se resultó con respecto a la población total, que reportó el 9.7%. Entonces, por ejemplo, las personas indígenas, su máximo, o de una persona que pudiera tener la oportunidad de estudiar siendo indígena, es llegar a terminar 100% de la primaria. Y los no hablantes, pues todavía ellos alcanzan, ¿no? A terminar la secundaria y medio empezar la prepa, pero ya se salvan un poquito más, ¿no? Ya saben por lo menos leer y escribir. Y aquí, pues, nos damos cuenta que no. Entonces, el nivel A1 es muy alto, ¿no? Y todavía nos llega a afectar. Entonces, ahí hay mucho que hacer, ¿no? Con este grupo vulnerable. Y bueno, pues aquí vamos a hablar un poquito de estas causas, algunas, porque pues obviamente hay muchas causas, ¿no? Ya lo hemos venido hablando nosotros o lo hemos venido comentando, de todas estas causas del rezago educativo. Hace tiempo la educación también es muy de moda, de repente, porque como en el 2017, 2018, más o menos, todos nuestros consejos técnicos eran respecto al rezago educativo. ¿Y qué vas a hacer con el rezago educativo? Y el rezago, y el rezago, y el rezago. Y no desayunábamos, comíamos y todo, rezago educativo, ¿no? Entonces estaba como muy ahí impregnado en todos nuestros trabajos, en nuestro quehacer como docentes, en los consejos técnicos. Me acuerdo que lo llegué a escuchar como que también en la televisión como anuncios de que vamos contra el rezago educativo. Y ya después fue que la calidad educativa, entonces de repente tiene sus modos y sus modas dentro de la educación, ¿no? Ahorita pues es trabajar con las metodologías activas y las metodologías y los proyectos, chalala, entonces supuestamente vamos avanzando, pero pues todavía falta mucho que hacer. Entonces, bueno, pues aquí nos menciona que México presenta enormes rezagos en materia educativa que impiden la construcción de una sociedad más justa, democrática, incluyente y próspera. Si bien el sistema educativo mexicano se ha expandido, padece desde tiempo atrás el flagelo de la inequidad y la baja calidad. El Estado no ha garantizado el derecho a los educandos, a la educación de una calidad a todos los mexicanos. Aquí, por ejemplo, ellos cumplen, ¿no? Con esta ley, ¿no? Pues de educación hay, o sea, la escuela está, pero que tenga materiales es otro asunto, ¿no? O ahí están los materiales, pero que cuente con maestros, pues también, ¿no? Entonces, a veces el gobierno les daba lo que tenía que dar, pero pues no se fijaba que había más, ¿no? Entonces aquí ahorita es como que luchar con esta calidad educativa, llegar a la educación para todos, que los maestros, pues en esta manera pues, sepamos llegar a todos los niveles educativos y que también
a estas diferentes formas de aprender, ¿no? No nada más quedarnos con una sola forma de aprender, o el que aprendió, aprendió, el que entendió, entendió, y listo, ¿no? Sí, sino que ir modificándolo, por eso se meten ahorita o se quiere trabajar un poquito más con todas estas metodologías activas. Y también como de cierta manera, también quitarnos cierta responsabilidad, ¿no? Como docentes, no nada más se va a aprender del docente, o sea, los niños van a aprender también de ciertas situaciones, de paseos, de casa, de ambientes de aprendizajes, cositas así que nosotros se los podemos poner ahí y ellos pueden aprender o se pueden construir su propio aprendizaje. Entonces hay mucho que hacer, hay mucho que reaprender, porque por ejemplo es la palabra de ahorita de moda dentro de la educación, ¿no? Tenemos que reaprender. Todo lo que aprendiste y como lo aprendiste, hay otra forma. Entonces, hay otros conceptos, no nada más es eso. Entonces, esta es la moda de ahorita, de la actualidad, reaprender, ¿no? Entonces, nos lo está mencionando mucho en nuestros consejos técnicos, nos lo viene mencionando también en nuestro PTI. Recuerden que el PTI es el programa de trabajo individual, o sea, lo que tú vas a hacer como maestro, y ahí nos venía en el nuevo formato del PTI, luego se los enseño, cómo vas a reaprender con tu director, con tus compañeros, tú qué vas a hacer como docente. Entonces, por el nuevo modelo educativo, ¿no? Que va a entrar el siguiente año. Bueno, vamos a ver, porque hay mucho chisme ahí también respecto a eso, ¿no? De que sí se va a echar a andar, de que no, de que, por ejemplo, hay escuelas públicas en las cuales se hicieron escuelas piloto para ya empezar a trabajar con ese modelo educativo. Y se metió una demanda respecto a eso, porque pues una de que como que no estaba bien hacer eso, y sobre todo como de cierta manera una discriminación a las escuelas privadas porque nada más se contemplaron a las públicas. Entonces, pues al final pues somos uno mismo, ¿no? Todos vamos y queremos el mismo objetivo, ¿no? Mejorar la educación de México, ya sea público o privada, y hay mucha modificación ahorita respecto a lo que es el nuevo modelo educativo. Entonces, vamos a ver qué resulta. Aquí dentro de las causas del rezago educativo, nada, les puse 3, pero pues existen muchas. Dice, los grupos más vulnerables que son la población rural, urbana marginal, indígena, jornaleros, agrícolas, migrantes, población con discapacidad y el 7.8 millones de jóvenes que entran en un rango de edad de 12 a 29 años, no estudian ni trabajan, ¿no? Los famosos NINI. Y pues las becas que se les da, por ejemplo, ayer hablábamos mucho de esto, ¿no? Que de repente este tipo de población que se les da ayuda, o por ejemplo a las madres solteras, pues se les da, ¿no? Cierta ayuda con sus chicos, pero que también tiene como doble conveniencia, ¿no? Porque tanto ayudar no es, sino que también hacen que se sigan quedando ahí. O sea, hay mucha gente que vive al día y come el día, y con tener que comer hoy, pues ya estuvo, ¿no? Pues ya cumplieron su objetivo y no dan para más. Por ejemplo, una compañera comentaba que su hijo, pues siempre intentó que le dieran una beca y nunca se la dieron, siendo que ellos a lo mejor vivían pues de cierta manera muy bien, y eso que iba a provocar que le dieran la beca, pues que aún le fuera mejor, y que si se lo dan a una persona que no tiene tantos recursos, pues ¿qué va a hacer? O sea, de cierta manera lo dejan seguir ahí, ¿no? En esa condición. Sí, Ana María. Maestra, respecto a lo que comenta, fíjese que desafortunadamente todos los apoyos que hay para las personas con marginación y demás, las que menos tienen, que le llama ahora este gobierno, están siendo utilizadas por lo regular por gente que sí tiene recursos, y que realmente sabe cómo llegar a a esos apoyos. ¿Cómo lo hace? Siempre está buscando en Internet qué forma de apoyo puede obtener, cómo lo puede realizar, dónde lo puede realizar, qué condiciones debe de tener y demás. Se lo digo porque nuestra institución había un programa, creo que todavía hay, no, ya no lo hay, se llamaba Prospera,
y en este lugar daban becas por todo, maestra. Le daban becas a la gente por tener niños de tal edad a tal edad, por tener su casa con piso de tierra, por tener su casa con letrina, por tener su casa sin televisión, sin nada, etcétera, etcétera. Y llegaban a pedir por el cheque cuando iban por él en buenos carros, con ropa de marca y demás. Entonces yo creo que aquí, por ejemplo, lo de las becas, lo que usted menciona, muchas veces no se le da a la gente como usted o como yo, porque tenemos trabajo. Tenemos trabajo, tenemos un empleo, somos profesionistas y no, esto se le da a la gente que no tiene nada, la gente que no tiene estudios. Entonces, ¿la gente qué hace? Fomentan el no estudiar, fomentan el no desarrollar un empleo, fomentan no ser progresivos, sino ser gente que está nada más a expensas del gobierno. En su zona de confort, o sea, es lo que yo te Zona digo, de confort totalmente, que maestra. a nosotros, que ahí estamos día con día, nos dieran ese apoyo, serías Sí. más de lo que eres. Lo que produciéramos, ¿verdad? Ajá, exactamente, pero ¿qué pasa? No, ellos pueden solitos, estos no pueden, pero estos son más conformistas. Pero Entonces, ¿sabe qué? Pero la ahí otra nos gente quedamos. tiene habilidades, maestra, que nosotros no tenemos en ese aspecto. Es que es una ¿Por qué? realidad, ¿sabes? Sí, No podemos tampoco generalizar. Por ejemplo, yo lo veo mucho no, no generalizamos, claro que no. en, Hay sus por ejemplo, excepciones. Jera es como coordinador, pues él trabaja en el IMSS, pero también tiene otro trabajo donde él trabaja con gente para hacer aseo. Entonces, Ajá, él es el supervisor. ¿Y ok. vieron cómo le batalla? ¿Vieron cómo le batalla? Porque la gente no quiere trabajar. No, no, la gente no Pero está cañón, acostumbrada. cañón, cañón, o sea, no quiere trabajar. Y me dicen, Fíjese, maestra, que fíjate cómo me hablan y esto, y porque él a veces se sí, enoja, yo le digo, hoy no seas tan grosero, mira, háblales así, así, así. No, es que mira, y ya me ponen los audios de que, oye, o sea, qué bárbaro, o sea, yo jamás me imaginaría hablándole hacia mi jefa, ¿no? O sea, obviamente no no me hay voy a respeto. dejar que no hay, ajá, exacto, pero no tienen nada de educación y sí son muy conformistas. Te digo, o sea, Sí. no quiero generalizar, No tampoco, generalizamos, no, 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 ajá, no. que Yo sí también estoy de acuerdo. sale, pero, por ejemplo, o le digo, mira, ¿por qué no les dices a los, por ejemplo, a los guachacoches, a los que están afuera del Soriana? Por ejemplo, seguido vamos al Soriana y, ay, diles, así, ¿no? Y no quieren, No quieren trabajar. ¿no? No quieren trabajar, maestra. Estamos ahorita nosotros en un dilema. Un yerno tiene una empresa de aire acondicionado. Pues tiene que salir porque él tiene todas las licitaciones de comisión y de COBAEC y de diferentes partes. Entonces tiene que ir a trabajar a todo el municipio, perdón, a todo el estado. Resulta de que llegan a Puerto Vallarta y porque era mucho trabajo, les renunciaron 2 allá, que porque era mucho trabajo y que ya no habían visto a su familia en 8 días. O sea, no hay esas ganas de la superación, no hay esas ganas de salir adelante porque ellos saben de qué otra forma lo pueden realizar. Desafortunadamente, yo creo que el gobierno, en lugar de ayudar a que crezcan las ganas por trabajar, por desarrollarse a la gente que menos tiene, lo fomentan con el hecho de darles tantas facilidades. Yo creo que sí sería necesario que se les diera, pero siempre y cuando aportaran algo. Sí, se Ellos, vea como más. ¿verdad? Que no fuera gratis, que se aportara algo. No sé los compañeros qué opinen. Así es. Por ejemplo, ahorita hay una beca, yo de esa beca sé porque hay muchas becarias ahí donde yo trabajo. Este, el gobierno les paga por trabajar. Y entonces, bueno, pues obvio, ¿no? Pero ellos el gobierno literalmente pues son los que les pagan, no hay como tal mi jefa no, o sea, ya se ahorra ese dinerito. Pero pues aquí supuestamente la ventaja es de que ellos pueden conseguir o entrar a trabajar sin que les pongan estos, como de cierta manera, estos paros de que no tienes experiencia, no cumples con los requisitos. O sea, ellos entran a la página, se inscriben a la beca y seleccionan un lugar donde trabajar. Obviamente hay convenios con estas empresas y ya Y, perdón, maestra, y ya con eso obtienen el punto que les falta, que es la experiencia, ¿verdad? así es. Y es durante un año y ese año pues el gobierno les paga y les da también seguro social, o sea, sus prestaciones y todo.
Aquí, por ejemplo, ya sí también hacen ahora por como en individual con el patrón, pues dame otras 2 horas y tú ya me pagas aparte y así. Entonces ya recibirían tanto el dinero del gobierno como el de la empresa. Sí llegan a hacerlo, ¿no? Y por ejemplo, ahí con mi jefa, pues hay mucho becario. Y está bien, pues ahí yo lo veo bien porque la mayoría son estudiantes, entonces está padre que les den esta oportunidad. Entonces ahí pues ya les ayuda, ¿no? De cierta manera. Pero pues vemos que a veces, como tú dices, o sea, hay gente que a lo mejor sí tiene la capacidad. Es que yo creo que el apoyo debería ser para todos, ¿saben? O sea, aunque tú tengas, este, o vivas bien o X, pues te va a dar para hacer más. Yo eso es lo que pienso, pues. En cambio, Pero no, maestra, el gobierno no lo quiere así porque nos volvemos fifís. exacto. Entonces, si ya eres fifí, pues menos necesitas. Entonces, son muchos factores de verdad que ocasionan que las becas sean, que estos apoyos sean muy sesgados, que haya un sesgo de verdad a veces que no permite que la gente, como le digo, como usted y como los compañeros y demás, podamos acceder a ellas porque tenemos un ingreso. Y como tienes un ingreso fijo, tú no tienes ninguna necesidad. Exactamente, entonces dices, ¡ay! Pero bueno, entonces, aquí pues son los famosos ninis que reciben este tipo de apoyos. Digo, por ejemplo, yo el que veo con las chavitas que están ahí, digo, está padre porque la mayoría son estudiantes. Entonces, a mí se me hace muy padre esa beca y nada más es por un año y ya. Entonces, no es como de por vida. Entonces está padre. También está el de las madres solteras, y hay varios. El otro vez me metí a la liga y ahí estaba viendo, pero sí tienes que hacer un montón de cosas para que te lo den. Pero pues ahí tenemos, es lo que hablábamos, ¿no? Hay mucha dualidad, o sea, hay gente que a lo mejor 100% no lo necesita porque está mucho mejor que a lo mejor que uno, ¿no? Y de todos modos, quiere esa ayuda, esa aportación. Y hay gente que lo necesita, pero es conformista, y así nos vamos a encontrar como de todo, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que también mencionábamos, ¿no? Tenemos una población como muy falta de valores, muy doble moral. Y entonces, bueno, es así como nos encontramos ahorita. Dice, otro de los rezagos o causas del rezago educativo es el proceso político. Políticas educativas están contaminadas por la corrupción, el clientelismo, la impunidad que aniquilan los proyectos de cambio y mejora. Entonces, lo que veníamos comentando, ¿no? Que también pues la educación es meramente política de cierta manera y pues de ahí se va a ir a hacer teje y maneje como les convenga a los gobernadores. Y la participación social en la educación es prácticamente inexistente, pese a que está completada en el marco legal. Aquí, por ejemplo, sí es cierto, o sea, nosotros porque estamos aquí en la educación y como docentes, y aún así a veces hay cosas que desconocemos. Y un ama de casa o los restantes, o sea, las demás personas que no son parte o que no están dentro o metidos en este aspecto, desconocen muchas cosas de la educación. Solamente lo que se les da a conocer en televisión o en medios de comunicación, ¿no? Y que no es la información tal cual ni real. Entonces, y tampoco la población le da por investigar poquito más, ¿no? Pues cada quien tiene sus cosas, su carrera, y dicen, ay, pues para qué, ¿no? O es algo que ni por aquí se les cruza. Entonces, también no hay tanta información respecto a eso. Yo creo que si hubiera más información, pues tal vez la gente o las personas tratarían de dar más, ¿no? De educar mejor a sus hijos, de hacer algo de provecho. No todo se va a aprender en la escuela. O sea, yo, por ejemplo, veo un niño que me habla de muchas cosas, por ejemplo, de la Guerra Fría, de Hitler, cosas así, ¿no? Que digo, wow, es un chico de cuarto. Y luego de repente el otro estaba platicando con un niño y este niño está como que, uy, no entiende muchas cosas, como que ahí le falta mucho que hacer. Y le dice el que sabe como muchas cosas de cultura, le dice, ay, ¿por qué nunca me entiendes lo que te digo?
Y el otro todavía se queda así porque ni tampoco supo qué contestarle, porque hasta el otro vez me dice, maestro, ¿usted ha probado la carne Kobe y esto? Le dije, ay, no, es muy cara. Ay, sí, ya sé, y así empezamos a platicar de esas cosas. O sea, fíjense el nivel de cultura que tiene este niño. Entonces yo ya le decía al otro, luego es que sabes que tienes que ir más a museos, dile a tu mami que te lleve, no nada más estén ahí en el videojuego, y a qué leer, a qué hacer esto, porque este niño pues lo hace, ¿no? Entonces, esa parte es la que le toca hacer a las familias y no la hacen. Y si hubiera más información respecto a esto, también, o sea, yo creo que las familias se lo harían, pues, pero no pasa nada. O sea, esta información, por ejemplo, fíjense, aquí nos dice, ya ven que habíamos hablado del examen PISA. Dice, el país ocupa el lugar 102 de 113 según el Programa de Evaluación Internacional de los Alumnos, que es el PISA, o el Mejoredo, que ahorita es el Mejoredo, realizado por la OCDE. Y para salir de ese lugar, la organización Misión Rescate México de Educación se pronunció por confirmar un pacto por México. Eso también lo hemos escuchado, ¿no? Sí lo han escuchado en la televisión, pacto por México y esto. Entonces es como estos nuevos cambios que se quieren hacer. Aquí dentro de estos cambios entra el nuevo modelo educativo. Pero pues aún con esto hay mucho conflicto aquí con este nuevo modelo educativo. Les voy a mandar un video donde nos habla este youtuber que les decía soy docente, de esta demanda que traen con este modelo, que no quieren que entre en vigor. Entonces, por ejemplo, fíjate, aquí nos dice, se evidenció diversas situaciones que provocan que México ocupe ahora los más bajos puestos en educación respecto a otras naciones, como el hecho de que en lo que va del sexenio federal se ha tenido 2 secretarios de educación, contando a Delfina, al otro señor que estaba, y a la nueva. Entonces ya son 3 secretarios de educación que ahorita llevamos en un solo sexenio, ¿no? Entonces también ahí la organización que traen dentro, que algo está pasando, algo traen acá entre la política que está afectando mucho a la educación y que no traen mucha organización. Y aquí, por ejemplo, nos menciona que de manera reciente, ya ni tan reciente, se da el aviso de este cambio, ¿no? De este marco curricular, el del 2022, donde se sustituyen los grados por fases. ¿Se acuerdan cuando lo vimos? Ahora van a ser fase 1, son 6 fases con las que se van a trabajar. Y aquí nos dice que limita un poco la metodología educativa del aprendizaje basado en proyectos. Este nuevo modelo educativo se va a enfocar en eso, en los proyectos basados, el aprendizaje basado en proyectos. Está medio raro cómo lo quieren llevar, porque es como, al parecer, no es algo seguro, pero al parecer ya no va a haber como tantos libros como los que hay, y tampoco vamos a trabajar con nuestro libro tal cual como trabajamos todo con el libro, ¿no? Y nos guiamos de ahí planeamos, de ahí hacemos las actividades, y a lo mejor de ahí se desprenden otras tantas. Esa es como la manera como más o menos se trabaja. Aquí la idea es tomar un tema, y este tema, ¿se acuerdan de la transversalidad que veíamos dentro del modelo educativo? Es tomar un tema y que se haga transversal, o sea, de un solo tema. Por ejemplo, no sé, de independencia. Entonces, de ahí puedes agarrar transversalidad con español para meter enunciados con nexos, con adverbios y así, ¿no? Y la redacción. Y algo de geografía también, ahí lo puedes hacer transversal con geografía para ver en qué partes de México se hizo tal guerra y la. Pero sí es complicado, o sea, sí le vamos a batallar un poquito a la hora de hacer nuestra planeación. Igual ustedes más adelante, no sé si ya lo hicieron o más adelante les toque esta materia de metodología de la educación, donde van a ver todo esto de las planeaciones, y ojalá les pongan a hacer una planeación que sea basada en proyectos. Entonces, hay mucho movimiento ahorita, supuestamente el calendario ya nos dice ahí cuándo nos van a capacitar y las cositas así, pero hay mucho revuelo en esto de que si se entra o no se entra, ya entró una demanda, hay mucha